Aniversario y darle las gracias por contar conmigo para charlas como estas que me parecen súper interesantes. Entonces, mientras me presento, os voy a ir dejando un índice con los temas que vamos a tratar. Va a ser muy sencillito, unos 30-45 minutos aproximadamente. Entonces, me presento, mi nombre es Iván. ¿Se ve bien, Laura? Sí, perfecto. Vale, es que no veo que estén pasando las diapositivas. Sí, estamos viendo ahora mismo el índice. Ah, vale, perfecto. Bueno, como decía, mi nombre es Iván, me dedico al entrenamiento personal de la nutrición, soy director de Getty Fitness Club y en Getty Fitness Club nos dedicamos a llevar tanto la nutrición como el entrenamiento a todo tipo de personas. El objetivo que tenemos con esta charla es que aprendamos... ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Laura? Sí, te Es que estamos viendo y vemos. se me está como volviendo loco todo el rato. Vale, intenta pasarlo al lado izquierdo como te mostré. Al lado izquierdo con el mouse puedes hacer el pase de las diapositivas. Vale, ¿se ha pasado ya la diapositiva uno? Sí, está en que se Ah, considera un perfecto. buen estilo de vida. Perfecto. Vale, genial, ya está. Vale, pues como decía, el objetivo que tiene esta charla, bueno, es que aprendáis unos tips muy básicos para que ayudéis a vuestros pacientes a mejorar en su estilo de vida y también vamos a hablar de la evidencia, aunque se conoce poco aún, sobre la alimentación, el deporte y la aceleración de la caída del cabello. Vale, antes de empezar y aprovechando que tenemos chat, me gustaría que, bueno, que fuera un poco participativo y os voy a lanzar tres preguntas. La primera, me podéis poner yo en el chat para ver, bueno, para hacerme más o menos yo tener un feedback. ¿Quién considera que cuida su alimentación? A ver si podéis escribir, que no cuesta nada. Vale. ¿Quién realiza más de 3 horas de deporte a la semana? ¿Vale? ¿Y quién considera que cuando duerme realmente descansa? O sea, realmente le está sirviendo el sueño. Vale, pues con estas preguntas más o menos nos podemos hacer una idea sobre si realmente llevamos un buen estilo de vida. El buen estilo de vida se basa en llevar unos buenos hábitos alimenticios y deportivos, en llevar un buen descanso y control del estrés y el llevar una vida activa. Y claro, ahora me diréis, joder, Iván, qué fácil es decirlo y qué difícil es hacerlo, ¿no? Al final, conciliar el trabajo, la familia, el poco tiempo que tenemos para hacer determinadas actividades, bueno, pues puede hacer que alguno de estos temas pues no lo estemos llevando como lo tenemos que llevar. Entonces, por eso es lo que tiene sentido esta charla, para que intentemos por lo menos saber compensar, si a lo mejor un hábito no lo estamos haciendo bien, pues cómo poder regularlo y cómo poder mejorarlo. Y un buen estilo de vida en los aspectos, ¿en qué aspecto nos puede ayudar? Para que no se acelere la caída del cabello, pues por ejemplo, evitando la caída por estrés, evitando la caída por funcionamiento hormonal, evitando la caída por un déficit de vitaminas, ya que nos va a ayudar a estar siempre regulado, y mejorar el sistema inmune. Y claro, al final un buen estilo de vida, pues viene ligado a llevar una buena flexibilidad metabólica, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y como supongo que no sabréis o no habréis escuchado mucho hablar sobre la flexibilidad metabólica, para que os hagáis una idea, una buena flexibilidad metabólica significaría saber qué combustible utilizar para producir energía en cada momento. Pero claro, para saber realmente todo esto, tenemos que saber de dónde viene la energía, qué combustibles disponemos y qué combustible utilizamos en cada momento. No sé si alguno o alguna has escuchado hablar sobre este tema. Está muy de moda junto con el ayuno intermitente. Vale. Nuestro cuerpo tiene energía a través de los macronutrientes que ingerimos. Y los macronutrientes los dividimos en dos grupos. Los esenciales, que serían las proteínas y las grasas. Por ejemplo, proteínas, todo lo que venga de las carnes, del pescado, un poquito en las legumbres. De las grasas, fuentes de grasas que podamos tener al día a día, pues por ejemplo el aceite de oliva, los frutos secos, las carnes rojas, el pescado azul. Y después tendríamos los macronutrientes no esenciales, que a veces no lo sabemos, pero realmente los hidratos de carbono
que los encontramos en pastas, en frutas, en legumbres, no estarían dentro de los macronutrientes esenciales. Y bien, vale, y bien, ¿qué combustibles tenemos en el cuerpo? ¿De dónde nuestro cuerpo obtiene la energía? Pues tenemos dos principales combustibles. El primero es el glucógeno, que es el que nos aporta los hidratos de carbono. Y los tanques de glucógeno los tendríamos tanto a nivel muscular, por ejemplo, un tanque de glucógeno en bíceps, en cuádriceps, como a nivel del hígado. Y después también tendríamos las grasas, que es nuestro mayor tanque de combustible en el cuerpo. Para que os hagáis una idea, he puesto aquí un ejemplo de una persona que pesa aproximadamente 70 kilos. Esta sería la diferencia de las kilocalorías que dispone de grasa junto con las de glucógeno. ¿Vale? Como veis, habría unas 98.000 calorías de diferencia. Es una barbaridad. Al final la grasa abunda bastante en el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué nos interesa a nivel metabólico? Pues que nuestro cuerpo consiga metabolizar la máxima grasa posible. Y por lo tanto, ¿son tan importantes los hidratos de carbono? Pues eso es lo que vamos a ir viendo durante la sesión. Para aprender un poquito sobre este tema, me gusta mucho explicar este apartado entendiéndolo con falsos mitos que tenemos. Al final, seguramente que en vuestro campo, en la caída del pelo, en la aparición del acné o cualquier cosa, habrá muchos mitos y en la nutrición igual. ¿Qué mitos principales encontramos de la grasa? Pues la grasa tiene muy mala fama. A nivel popular se la trata muy mal. Y los principales mitos son que la grasa hay que eliminarla porque provoca enfermedades y que la grasa provoca que engordemos. Sí que es verdad que si tomamos mucha grasa, al igual que si tomamos mucho hidrato de carbono, mucha proteína, vamos a engordar. Al final, todos tenemos unos requerimientos calóricos diarios y no tenemos que sobrepasarlo. Pero no hay que generalizar tanto con la grasa y tenerle tanto miedo. De hecho, ya hemos visto antes que es un macronutriente esencial. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que prevenir las grasas saturadas porque estas sí que nos provocarían enfermedades y provocaría que engordáramos. Al igual que la suplementación con proteína, que siempre se ha dicho que por el que miedo tenemos a suplementarnos con proteína porque nos puede producir tanto daño hepático como renal. Para que os hagáis una idea, si hiciéramos la suplementación de una semana de proteína hasta donde está estandarizado que no podemos sobrepasar, ni siquiera, ni aunque lo bebiéramos en batido, seríamos capaces de tomarla. O sea, nuestro cuerpo desecharía eso, no, nos daría asco, no podríamos acabar con ello. Igual que con los hidratos de carbono, este es el que más, este es el que más se conoce. Los hidratos de carbono engordan, claro, y las grasas también engordan y todo engorda porque lo utilizamos en mayor medida para alimentarnos. Y si además añadimos la coletilla de que por la noche engordan más, que seguramente que lo habremos escuchado todo, pues sí, es verdad. Puede que no es que engorden más, sino que por la noche pues el metabolismo es diferente y no interesa tomarlos, pero no significa que sean menos perjudiciales en ese momento. Después, los hidratos de carbono. Solo los deportistas pueden consumirlo. Y si los comes tú, nunca vas a perder grasa. Aquí hay una verdad, que es que los deportistas necesitan más del glucógeno que nos aportan los hidratos de carbono que, por ejemplo, una persona como yo, que entreno 3 4 horas a la semana. Y también es verdad que si tenemos los depósitos llenos de glucógeno y siempre estamos tirando de glucógeno, va a costar más tirar de grasa. Pero al final lo que hay que intentar es que el cuerpo sepa utilizar la grasa, aunque los depósitos de glucógeno estén llenos. Y eso es un tema de los que vamos a tratar en las siguientes diapositivas. Y después, este es el que más miedo nos da y el que más me gusta aclarar, sobre todo porque mucha gente piensa que si no come hidratos no produce energía. A ver, la glucosa, no los hidratos, sí que es elemental para la vida. Pero nuestro cuerpo, en ausencia de glucosa, a través del hígado, es capaz de producir incluso más del doble de la glucosa necesaria. Por lo tanto, que estemos en ausencia de carbohidratos no significa que no estemos produciendo energía ni que no tengamos energía. O sea, estando en ausencia de carbohidratos se puede entrenar, se puede llevar un día y de hecho son protocolos que incluso en vuestro campo, lo hablaremos luego más tarde, pero os pueden beneficiar. Vale, trucos para tratar los carbohidratos. Como os he comentado, los carbohidratos es de los tres macronutrientes, es el que no es esencial. Por lo tanto, si no disponiéramos de carbohidrato, pues no pasaría nada. Se encargaría el hígado de producir la glucosa. Pues bien, ya que los vamos a consumir y que está bien consumirlos, esto no consiste en eliminar los carbohidratos, tenemos unos trucos, como por ejemplo las frutas, que siempre sean enteras, intentar que no, evitar el zumo y de temporada para sacarle sus máximos beneficios.
En las legumbres, generar el almidón resistente. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre este término del almidón resistente? Vale, el almidón resistente se genera a través de ciclos de enfriado y calentado. El ejemplo más fácil es, cojo un arroz o cojo una patata y cuantas más veces lo caliente y lo enfríe, más almidón resistente se genera. ¿Qué conseguimos con este proceso de enfriado-calentado? Que el impacto insulínico en el cuerpo sea menor. Por lo tanto, es muy interesante que tanto en legumbres como en tubérculos y cereales generar el almidón resistente. Imagínate que nos comemos un arroz, pues lo podemos hacer por la mañana, dejar que se enfríe y después volver a calentar. De esta manera, el impacto a nivel metabólico va a ser mucho menor. En cuanto al timing de los carbohidratos, relacionado con el mito de antes, evitarlos por la noche. Lo ideal es tomarlos en horas de luz, pero no es porque engorden menos, no porque engorden más, sino porque la respuesta es distinta. Al final, el metabolismo de la insulina es muy diferente con las horas de sol. Por lo tanto, sería mucho mejor realizarlo en la comida o en la merienda que si solo hiciéramos una comida, por ejemplo. Es mejor tomar el carbohidrato en una sola comida y no al principio. Por ejemplo, unas lentejas, pues mejor tomarte unas lentejas con verduras que tomarte unas lentejas y después unas verduras a la plancha. Si todo es en un plato, muchísimo mejor. Y después, en los días que tomamos carbohidrato, hay un estudio muy interesante que además funciona, que es añadir 2 cucharadas de vinagre de manzana pre-ingesta. Sí que es verdad que es un poco incómodo porque al final estás tomando vinagre, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y sí que es verdad que el impacto que tenemos habiendo tomado estas cucharadas hace que la liberación de la insulina sea más lenta. Por lo tanto, el metabolismo en ese momento del cuerpo sería mucho mejor. ¿Vale? Perfecto, ya hemos hablado de dónde obtenemos energía, pero yo creo que es interesante también saber en qué gastamos esa energía. Pues bien, la energía lo he dividido en 4 bloques y los 3 primeros bloques sería el gasto energético por actividad física y el otro bloque sería la tasa metabólica basal. Vale, la tasa metabólica basal seguramente que algún familiar, amigo, incluso vosotros, al no conseguir vuestros objetivos, hayáis pensado, es que tengo el metabolismo lento o me han dicho que tengo el metabolismo lento. Bien, el metabolismo es el mínimo de energía que necesita el cuerpo para realizar sus acciones vitales. Por lo tanto, el metabolismo se puede acelerar y se puede trabajar. ¿Cómo? Llevando un buen estilo de vida. Aquí lo resumo. Vida activa más entrenamiento más buena alimentación igual a una tasa metabólica basal más rápida, o sea, más alta. En cuanto al gasto energético por actividad física, en el primer escalafón he puesto el ejercicio, que representaría entre el 0 y el 10% del gasto energético total. Ya que os preguntaréis mucho, pues bueno, Iván, si solo corresponde este porcentaje, pues me ahorro el hacer ejercicio. No, el ejercicio es vital para conseguir un buen estilo de vida y aparte es la llave para empezar unos procesos metabólicos muy específicos. Por lo tanto, el ejercicio sería vital para nuestro día a día. El NEAT, que es un término que no se conoce mucho, que a mí me gusta mucho hablar de él con los clientes, corresponde el 15 o el 30% del gasto energético total. Y el NEAT sería la actividad física que realizamos que no está considerada ejercicio. Aquí he puesto unos ejemplos. Caminar, hacer la compra, subir por las escaleras, todo este tipo de rutinas que podemos ir implementando en el día a día, pues me voy al trabajo andando, o si tengo que coger 2 transportes para ir al trabajo, voy a coger uno y el resto me lo voy a hacer andando. O mira, la ida la hago en metro, pero la vuelta la voy a hacer andando, o viceversa. De esta manera conseguimos que poco a poco se vaya acelerando este NEAT y nos va a hacer que durante el día consumamos más energía. Y después tendríamos la termogénesis de los alimentos, que es cómo procesa y absorbe los alimentos el cuerpo. Para eso necesita energía y presentaría un 10% del GET. Por ejemplo, si lleváramos una alimentación de grasas saturadas, de pizza, de hamburguesas con muchas salsas, todo ese tipo de comida, el cuerpo no tarda nada en metabolizarla. Sin embargo, por ejemplo, un consumo alto de proteína sí que necesita mucho más tiempo, por lo tanto, se quemarían más calorías que llevando una dieta, por ejemplo, de mucha comida basura. Y bien, ¿qué combustibles utiliza nuestro cuerpo?
Pues por órganos los he dividido. Tenemos al principio a nivel muscular la grasa como fuente de energía y si la dieta es baja en carbohidratos aumenta. El músculo de por sí siempre tira de grasa y como dice aquí, si encima los depósitos de glucógeno están bajos, pues quemaría más grasa aún. Pero sí que es verdad que durante el ejercicio se dividen como en tres estados en los que participan una, otra o incluso las dos, ¿vale? Cuando estamos a un 50% de intensidad máxima, es decir, cuando estamos en una zona, pues, por ejemplo, caminando, calentando, estaríamos en un consumo de grasa alto. Por eso es tan importante el entrenamiento de fuerza. Al final, el entrenamiento de fuerza no estamos a unas pulsaciones muy altas, entonces podemos estar en momentos en los que estamos quemando bastante grasa. Cuando ya entramos en un estado de 60-85% de intensidad, ya ahí también se empezaría a trabajar el glucógeno tanto muscular como hepático. Si estuviéramos haciendo un circuito de pierna, pues en la parte de la pierna. Y más del 85% de intensidad, ahí ya estaríamos trabajando principalmente glucógeno y el lactato. Interesante a nivel de entrenamiento, pues finalizar con el trabajo de cardio. Imagínate que hacéis 50 minutitos de entrenamiento, pues dejaros unos 10 últimos minutos para hacer un trabajo de elíptica suave o de bici o de caminar. En ese momento, cuando los depósitos de glucógeno están bajos, pues aceleraríamos esta quema de grasa. Después, el corazón consume grasa fundamentalmente, excepto cuando estamos en momentos de trabajo de resistencia, cuando ya superaríamos ese 85% más o menos. El hígado utiliza grasa principalmente para metabolizar esa grasa y generar cuerpos cetónicos, que los vamos a hablar ahora. Y después el cerebro requiere mucha más energía que el resto de órganos, es el que más nos pide. Y el cerebro es muy glucodependiente. Si puede coger lo mínimo de glucosa del cuerpo, la va a coger. Por lo tanto, también hay que enseñarle a trabajar sin ella. En ausencia de glucógeno, ¿qué consume el cerebro? Cuerpos cetónicos. Y muchos os preguntaréis qué son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son lo que se genera de energía a través del metabolismo de la grasa y por el hígado y los riñones para alimentar principalmente al cerebro. ¿Vale? Entonces, imagínate que estamos en una cantidad alta de glucosa, el cerebro va a tirar de glucosa. Que estamos en unas cantidades bajas, vamos a producir cuerpos cetónicos. ¿Por qué es interesante producir estos cuerpos cetónicos? Porque si en algún momento estamos en niveles bajos o durante un entrenamiento, durante el día a día, un día que estamos más cansados de lo normal, hay que enseñarle al cuerpo también a estar, a trabajar y a funcionar y no sentirnos cansados en momentos en los que no estamos con su combustible favorito. Por lo tanto, y con las pinceladas que hemos dado de que ya sabemos de dónde obtenemos la energía, cuáles son los combustibles y qué utiliza cada órgano, ya más o menos podemos intuir qué es la flexibilidad metabólica. Entonces, la flexibilidad metabólica es la capacidad de cambiar rápidamente de combustible según la disponibilidad y la necesidad. Imaginaros que estamos trabajando al máximo en un entrenamiento, una carrera o un día que estamos súper cansados, que no nos ha dado tiempo a comer. En ausencia de este glucógeno, nuestro cuerpo estaría preparado para tirar de grasa. O incluso con glucógeno tiraría también de grasas, guardando ese glucógeno para cuando de verdad lo necesitáramos. Personas con buena flexibilidad metabólica tienen más facilidad para quemar grasa corporal y encima rinden mejor. Y alguien con buena flexibilidad metabólica es capaz de utilizar fácilmente la energía disponible, orquestando sus hormonas para alcanzar un estado metabólico óptimo. Esto es muy interesante porque la caída del pelo, por ejemplo, está muy relacionada con el funcionamiento celular y las hormonas también. Por lo tanto, el orquestar bien las hormonas y saber cómo tienen que trabajar en cada momento y alcanzar este estado metabólico óptimo puede ayudarnos a prevenir esta aceleración. ¿Y qué consideraríamos que es un estado metabólico óptimo? Pues, por ejemplo, si hacemos una comida muy alta en carbohidratos, que el cuerpo queme más glucosa y que esté la glucosa el menos tiempo posible en la sangre y así la glucosa que no se utilice vaya directamente o a los músculos o al hígado, evitando que se nos almacene en forma de grasa. O, por ejemplo, después de una comida alta en grasa, se eleve mucho el uso de energía de la grasa. Al final, las dietas cetogénicas y las dietas low carb, bueno, antes de nada, ¿alguien está llevando ahora mismo una dieta cetogénica o ha llevado una dieta en carbohidratos en algún momento? Vale.
Perfecto. Pues en eso consiste. Al final, las dietas de carbohidrato bajo, las dietas cetogénicas, consisten en tener los niveles de glucosa bajos y tirar lo máximo posible de grasa. Luego hablaremos de cómo podemos plantear unas pautas de dietas cetogénicas, porque para pacientes como los vuestros pueden ayudar sobre todo en procesos de empezar el tratamiento y tal. Y después en ayunos prolongados utiliza principalmente la grasa como combustible. Lo que os hablaba, si estamos mucho tiempo sin comer, por ejemplo, que no suframos estos mareos o estas fatigas o este malestar, o que no tengamos ese hambre que en cuanto podamos comer nos peguemos el atracón, sino que el cuerpo regule bien y consuma la energía en los momentos que necesita. Seguimos con más estados metabólicos óptimos. Al entrenar, utilizar un elevado porcentaje de grasa a todos los niveles de intensidad. Esto permite ahorrar glucógeno y mejorar rendimiento, lo que os hablaba antes. No solo siempre tenemos que tirar de glucógeno, no solo siempre tenemos que tirar de grasa. Podemos llevar un equilibrio entre las dos y que de verdad cuando necesitemos este glucógeno para mejorar el rendimiento lo tengamos disponible. Y después realizar buenas digestiones y tener un perfil poco inflamatorio. Yo veo muchos casos que los días que a lo mejor se han comido un plato de arroz o un plato de pasta con toda la retención hídrica que tiene a nivel muscular, son perfiles muy inflamatorios. Por lo tanto, el que no impacte tanto en nuestro cuerpo los días que comemos carbohidrato significaría que tenemos un estado metabólico óptimo. Dietas cetogénicas y dietas low carb. Sí que hay evidencia con el pelo que el consumo de mucho carbohidrato que está ligado a un peor funcionamiento y desarrollo celular podría prevenir estas aceleraciones. Y dentro de las dietas bajas en carbohidratos, que serían estas dos, la cetogénica y la low carb, la cetogénica se diferencia porque es la que consumimos o cero carbohidrato o menos del 10% de lo que comemos. ¿Cómo sería? Pues aseguraríamos la proteína, el requerimiento de proteína, que es fundamental sobre todo el mantenimiento del músculo. Después haríamos la parte de carbohidrato, que no podría superar más del 10%, y el resto sería todo grasa. Y de esta manera, la dieta cetogénica en lo que consiste es entrar en cetosis, que sería el estado fisiológico en el cual nuestro cerebro principalmente empezaría a consumir cuerpos cetónicos. Y después estaría la low carb, que serían dietas que permiten comer entre el 10 y el 25% de carbohidrato. Esto es muy interesante utilizar el ciclado de carbohidratos. O sea, mejor dependiendo de nuestro ritmo de trabajo, dependiendo de nuestro ritmo de entrenamiento. El saber cuándo comer el carbohidrato y cuándo no comerlo. Eso lo vamos a ver ahora representado en la siguiente diapositiva, que es un caso práctico de una chica, una clienta mía, de hace ya bastante tiempo, y después también veremos su evolución. Como podéis ver, luego como lo tenéis grabado lo podéis ver bien las ingestas y todo. Por ejemplo, los días que come carbohidrato, por ejemplo el lunes que come pasta y el jueves que come lentejas, aprovecho para meterle los días de entrenamiento fuerte. Los días que no entrena no le meto nada de carbohidrato, y hubo un día que hizo un cardio suave, aprovechando que tuviera los niveles de glucógeno bajo, y aprovechando también el que ya decidiera si quería que si iba a desayunar o no, y utilizar este día, pues como os comentaba antes. Después, el sábado del primer día, bueno, probé hacer un entrenamiento bajo en carbohidratos y le funcionó. Me dijo que lo había encontrado bien, que había encontrado buen rendimiento, y seguimos adelante. La siguiente semana hice exactamente lo mismo que la primera, pero el primer día hicimos ayuno. Entonces, el sábado hicimos ayuno y después entrenamos fuerza y cardio. Tuve una conversación con ella después de la sesión, se encontró bien, vio que estaba rindiendo guay, y le propuse que si queríamos seguir haciendo ayunos los días de entrenamiento. Me dijo que bien, que estaba encantada. Por lo tanto, la semana 3 ya no ciclé carbohidratos, ya puse una dieta cetogénica pura. Puse 4 días de dieta cetogénica, los que están aquí en amarillos, independientemente del entrenamiento, y previa recarga de carbohidratos el lunes. Y después le dejé un fin de semana un poquito más libre. En la semana 4, la última semana, lo que hice fue lo que hablábamos antes, un ciclado de carbohidratos total. Los días que entrenaba, carbohidratos. Los días libres, low carb. Los días que entrenaba, carbohidratos. Los días libres, low carb.
Y después este día, que también comió carbohidratos, también entrenó, pero ayunando. Y el fin de semana se lo dejé totalmente libre. Este es un caso muy especial porque esa típica clienta con muchas visitas a endocrino, que venía de perfil de dietas de comer 5 veces al día, comiendo siempre muy poco y teniendo siempre esa sensación de hambre. Pues bien, ella empezó seria con el tema del entrenamiento justo en el momento de la pandemia. Se apuntó a un entrenador online, estuvo con él hasta finales de julio y este día fue el día que empezó conmigo. Como podéis ver, los primeros datos, fijaros la grasa que tenía, 47%. El objetivo en su edad sería estar entre un 24 y un 28 y una visceral de 4. Se encontraba en 47 y en 15 de visceral. O sea, esto era un perfil bastante que le sobraba bastante peso. Pero bueno, al final los cambios no eran muy buenos y ella no se estaba encontrando mejor. Le hicimos la primera prueba, estuvo entrenando con nosotros los primeros meses y después de esos primeros meses sí que es verdad que perdimos peso, pero si os fijáis, la grasa seguía prácticamente igual. La grasa visceral seguía prácticamente igual. Y aquí, bueno, yo le puse ya los primeros tips de nutrición, como los que os estoy contando vosotros, para ver si mejoraba. Le hice a los 2 meses otra vez la prueba y prácticamente la grasa seguía igual. O sea, sí que es verdad que se había desinflado mucho a nivel de perímetros, pero a nivel de grasa seríamos igual y seríamos muy alto. Por lo tanto, le propuse ya hacer una dieta súper flexible después de es la dieta que os he enseñado antes. Una dieta súper flexible, con cosas que le gustaban a ella mucho, que se sintiera cómoda, que no tuviera esa sensación de estar a dieta, sino que incluso ella misma elegía comidas algunos días. ¿Vale? Desde que empezó la dieta hasta la última prueba, que fue justo en octubre de 2021, o sea, en este tiempo, con dieta, nos bajó ya el objetivo, que era 26% de grasa. O sea, si os fijáis, de 35 bajó al 26. O sea, esto ya es un perfil deportivo y físico bueno. O sea, habíamos conseguido bajar del 15 desde que empezó con nosotros hasta un 2 de visceral. Pero fue en el momento de empezar a tomarnos bien la nutrición cuando empezó a dar ese cambio real. Por lo tanto, ¿qué protocolos nutricionales o qué consejos nutricionales podéis proponer a vuestros pacientes para, bueno, incluso para mejorar vuestro servicio? Pues que hagan protocolos de low carb y ciclado de carbohidratos y les explicáis que el exceso de carbohidratos influye en un peor crecimiento celular. Podéis animarles y a reducir ese número de ingestas, a realizar el ayuno intermitente. Estamos muy engañados desde hace mucho tiempo de que tenemos que comer 5 veces al día, que tenemos que el desayuno es la comida más importante del día. Al final tenemos que favorecer la autofagia. Y no sé si es un término que habéis escuchado alguno o alguien de aquí, pero la autofagia es el reciclado celular. Y la manera de favorecer esa autofagia es que después de un estímulo, de un estrés al cuerpo, le dejemos recuperarse. Por ejemplo, si comemos, a las 2 horas comemos, a las 2 horas comemos, después entrenamos, nada más terminar de entrenar volvemos a comer. Nuestras células están trabajando constantemente. Por lo tanto, también hay que dejarlas respirar y dejarlas que se reciclen. Estos son procesos muy complejos que nos llevarían 2 tardes. Pero es interesante pues, que una persona que entrena a la 1 de la tarde, pues, perdón, a las 2 de la tarde, pues intentar sacar un hueco a las 12:30 para comer, o si entrena a las 3 a la 1 y después de ese entrenamiento tirarse hasta la cena sin comer. Esos pequeños detalles pueden ayudarnos a mejorar. Aquí hago la pregunta, ¿el desayuno es la comida más importante del día? Pues seguramente que incluso muchos de vosotros penséis que la sigue siendo la comida más importante del día, pero no tiene ningún sentido. Al final, si se come a las 12:30 se considera desayuno, porque esa es la primera comida del día. Yo creo que lo más importante del día no es el desayuno, sino es el desayuno, que es el momento en el que comemos después de un tiempo sin haberlo hecho. Esta sí que es la comida más importante del día. Si queréis desayunar o si quieren desayunar, que desayunen. Pero el desayuno está muy relacionado con comer mucho dulce, comer mucho pan, como poder hacer lo que quieras. Seguramente que todos vemos en redes sociales el típico desayuno de unas tostadas con aguacate, un huevo, un batido, una granola. Sí,
todo es súper real food y todo está súper bueno, pero es que a lo mejor en el desayuno ya nos estamos metiendo 1000 calorías o 800 calorías. Por lo tanto, independientemente que después el resto de comidas sean muy pequeñas o muy bien, nos vamos a pasar de nuestros requerimientos y vamos a seguir perdiendo peso, vamos a seguir cogiendo peso. Por lo tanto, si queremos desayunar, desayunamos, pero con conocimiento y con comida bien. Y a nivel deportivo, ¿qué podemos pautar a nuestros pacientes? Pues que tengan una vida más activa. Lo que hemos comentado al principio del NIT. Al final, venga, fulanito, fulanita, te marco un objetivo de que hagas 10.000 pasos diarios. Ya venden pulseras por 10, 15 euros que te cuentan los pasos, incluso los móviles. Y todos los días, si llevas 3 horas sentado en la oficina, intenta escaparte a dar un paseo, o intenta levantarte, sube unas escaleras, algo que estés activo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy de pie. Estoy aprovechando esta media horita, 45 minutos a estar de pie. Pues, todos esos detalles van a hacer que aumentemos nuestro NIT. Y en cuanto al entrenamiento, el entrenamiento tiene que ser muy combinado. Ni está bien ir todos los días al gimnasio a hacer lo mismo, ni está bien irte todos los días a correr a hacer lo mismo. Al final, el entrenamiento tiene que ser combinado y hay que combinar tanto la fuerza como la resistencia. A nivel de fuerza, se le tiene mucho miedo a las mancuernas, sobre todo en mujeres. Yo lo veo a diario. Se puede hacer con el propio peso del cuerpo. Y la excusa de que no tenemos tiempo para entrenar, ya nos la sabemos todos. Pero mira, yo por ejemplo aquí marco dos opciones de entrenamiento que esa excusa del tiempo no nos vale, porque están muy marcadas. El primero sería hacer un tabata. A lo mejor incluso alguno de vosotros y de vosotras lo ha practicado. Un tabata consiste en realizar un circuito de 8 ejercicios en el que 20 segundos haces el ejercicio y 10 descansas. Si haces 4 series de un Tabata son 20 minutos. Por lo tanto, ya se podría considerar que hemos hecho ejercicio. Si después lo combinamos con algo más, puede ser un entrenamiento espectacular. Igual que el HIIT. El HIIT, a diferencia del Tabata, es que no tiene ni límite de ejercicios ni de tiempo. Por lo tanto, tengo 45 minutos para entrenar. Vale, pues voy a hacerme un HIIT de 40 segundos de ejercicio, 20 de descanso. Voy a hacer 12 ejercicios y voy a darle 3 series. Con los descansos, 45 minutos. Es fácil. Al final el límite, el tiempo y lo que queramos trabajar lo ponemos nosotros. Y lo que os comentaba al principio, el añadir algo de cardio ligero cuando el glucógeno está bajo es interesante. Mucha gente nos viene al gimnasio de primeras y nos dice, pues yo es que hago 25 minutos de elíptica cada vez que voy al gimnasio y después hago algo de máquinas. No, hazlo al revés. O sea, haz máquinas y después te vas a hacer los 25 minutos de elíptica. Que no aprovechemos el cardio cuando esos depósitos de glucógeno están tan altos. Y conclusiones de la charla, ya para finalizar, y leo textualmente, que reducir los carbohidratos mejora la resistencia a la insulina no quiere decir que los carbohidratos la causen y que el problema no son los carbohidratos, sino el metabolismo estropeado. El objetivo final no es eliminar los carbohidratos, sino mejorar nuestra capacidad de aprovecharlos. Gracias a un metabolismo flexible, la recomendación es ciclar los carbohidratos. Lo que hemos hablado antes, no hay que eliminar nada de nuestra dieta, hay que saber utilizarlos y que nuestro cuerpo sepa después metabolizarnos bien, que no tengamos ese metabolismo rígido que nos cause inflamación o nos cause cansancio o algún problema que nos pueda limitar en el día a día. Después, el número de comidas es un factor secundario, pero no está recomendado hacer más de 3 al día. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos de la autofagia. Al final tenemos que enseñarle al cuerpo y dejarle reciclarse y reutilizar los alimentos que ya tenemos y la energía. Por lo tanto, alguien que come 5 veces al día, pues seguramente que si la misma cantidad la come en 3, llega al final del día y va a tener la misma poca hambre que tenía antes o incluso menos, porque vamos a acostumbrar al cuerpo a no estar comiendo constantemente. El ayuno intermitente combate la resistencia a la insulina y mejora la flexibilidad metabólica. El ayuno intermitente no es una dieta. La gente se piensa, ¿qué estás haciendo? La dieta del ayuno intermitente. No. El ayuno intermitente es un protocolo nutricional que más. O sea, sin más. Igual que las dietas bajas en carbohidratos es un protocolo de carbohidratos bajos, el ayuno intermitente es un protocolo en el que estamos durante un tiempo prolongado sin comer. Pero no significa que haya que hacerlo siempre. Lo puedes hacer, ser un poco inteligente y decir, pues mira, los días que no entrene voy a hacer ayuno, o los fines de semana voy a hacer ayuno. No sé, es al final cada uno, pero no significa que lo tengamos que hacer siempre.
Después, la actividad física no compensa una mala dieta, lo hemos visto en el caso de antes. Si solo nos quedamos con el entrenamiento de 2 o 3 veces a la semana y después comiendo hacemos lo que queremos, no va a funcionar. Al final, no hay que estar a dieta, pero sí tener un poco de sentido tener un poco de sentido lo que comemos y hacerlo con sentido y sabiendo qué nos viene bien en cada momento. Y después acabo la charla como la he comenzado. El entrenamiento, el descanso, la recuperación y el estrés son unos pilares básicos para la mejora de la flexibilidad metabólica. Y la flexibilidad metabólica es igual a un buen estilo de vida. Así que espero que después de esta charla y de todo lo que os he contado, aunque sea en tan poco tiempo, os ayude a que toméis nota de tips o incluso para vosotros o pacientes de cómo llevar un mejor estilo de vida y cómo ayudar a vuestros pacientes sobre todo y dar una calidad a vuestro servicio mucho mejor. Así que por mi parte ya está todo. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Vale, perfecto. Pues Laura, por mi parte ya estaría. Perfecto, Iván, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Qué interesante todo este tema. Y bueno, para todos los que estuvieron, mañana enviaremos este mismo webinar grabado para que lo puedan volver a ver. Y muchísimas gracias, Iván. Que tengas una muy buena tarde. Estamos en contacto y gracias a todos por asistir. Igualmente, y muchas gracias a vosotros por contar conmigo y a los que han estado y que después vean la charla, pues que de verdad les sirva y espero que hayáis pasado un rato agradable. Muchas gracias, Hasta Iván. Hasta luego, luego. gracias.